Camino hacia la verdad. Estudios bíblicos. Buscando la verdad, a la luz de la palabra de Dios, la historia y la arqueología. Cruz Varela. Al escribir este estudio bíblico, estoy consciente que mi forma de ver y entender los temas bíblicos difiere del mundo teológico y religioso. Cada vez que escribo algún comentario o estudio bíblico, lo hago con el propósito de aclarar algunos temas que para muchos es confuso y contradictorio, pero cuando aprendemos a contextualizar la palabra de Dios y a entender las alegorías y figuras literarias de los apóstoles, y sobre todo entender que la Biblia está escrita en hebreo, arameo y griego pero siguiendo y presentando una cultura semítica, pues los escritores sagrados son israelitas. Gracias y paz a todos los hermanos. Siempre analizando, siempre estudiando la palabra de Dios. Hay muchos temas bíblicos, hermanos. Digo bíblicos, no teológicos. Ya todos los hermanos conocen mi postura con respecto a la teología. Pero hay muchos temas bíblicos que cuando nosotros dialogamos con las personas, ellos siempre buscan, principalmente cuando se dialoga temas como el arrebatamiento de la iglesia o el rapto secreto que enseñan ellos. Un viaje turístico que van a hacer al cielo a vivir allá por 7 años. Otros dicen que 3 años y medio. Bueno, tanta información que hay. Pero cuando uno viene y les dice, no, pero es que la Biblia no dice eso. Y uno les pide pruebas bíblicas que le demuestren a uno dónde dice la Biblia que van a ser llevados a vivir al cielo antes de una gran tribulación y que el Señor va a venir en secreto a llevárselos, ya que eso no lo enseña la Biblia. Yo todo el tiempo que tengo a estudiar la Biblia no he encontrado eso y lo he pedido y no me lo pueden dar. Los más inteligentes mejor se callan y los que pues andan navegando en la Escritura y buscando una manera de agarrarse está bien. Es importante estudiar la Biblia. Y a mí me gusta dialogar con personas que en verdad estudian la Biblia. Aunque sus creencias están un poco frágiles, pero es importante el estudio de la palabra, porque recordemos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es muy importante el estudio de la palabra de Dios. Es muy importante. Pero ellos encuentran siempre una manera de expresar lo que ellos creen. Y hay algunos hermanos que son sinceros en lo que ellos creen. Se les nota en la manera de escribir, en la sinceridad que ellos tienen conforme a ese tema. Lástima que han sido mal enseñados y ellos han malentendido la palabra de Dios. Pero es muy importante el diálogo bíblico. Ahora bien, cuando llega el momento que uno les prueba bíblicamente y les dice, mire, la Biblia lo que dice es esto. El Señor va a regresar después de una gran tribulación, no antes. No dicen ellos, pero esa es la segunda venida. Entonces, ¿cuántas venidas hay? ¿Cuántas venidas hay? Porque si usted me está citando 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, allí en 1 Tesalonicenses habla de que el Señor mismo va a venir. Porque el Señor mismo descenderá del cielo. Entonces, ¿de cuántas venidas? Entonces llega un momento, hermanos, donde me citan un texto bíblico y es el que voy a darle lectura en otro audio. Y este texto bíblico hay que estudiarlo, hay que analizarlo, no hay que tomar las cosas a la carrera. Entonces, el texto bíblico, hermanos, que es muy importante, toda la palabra de Dios es importante, pero hay que hallarle el contexto correcto, que eso es lo más importante. Ya que los pretribulacionistas, o sea, los que hablan de un rapto secreto antes de una gran tribulación, ellos dicen que el reino de Jesucristo no es de este mundo, que es allá en el cielo y que es en el cielo que va a reinar Él. Tremendo. Entonces, un texto bíblico favorito de ellos, hermanos, es este. Juan capítulo 18, verso 29 al verso 37. Por tanto, Pilato salió fuera a ellos y dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Le respondieron y dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato les dijo, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley.
Los judíos le dijeron: a nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie. Así sucedió para que se cumpliera la palabra de Jesús que dijo, señalando con qué clase de muerte había de morir. Entonces Pilato entró otra vez al pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿preguntas tú esto de ti mismo, preguntas esto de ti mismo o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu propia nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Contestó Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: así que tú eres rey. Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Tremendo texto bíblico, muy importante, que tiene un poco confundidos a las personas que creen en un rapto secreto, porque ellos creen que el reinado de nuestro Señor Jesucristo va a ser en el cielo. Y eso es lo que enseñan muchas sectas, que Jesucristo va a reinar pero en el cielo. O sea, es algo un poco contradictorio con la palabra de Dios. Primero, cuando se le anuncia a María el nacimiento de Jesucristo, le dicen que iba a ser grande y seré llamado Hijo del Altísimo. Y dice: él heredará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. El reino de David era aquí en la tierra. O sea que el trono de David es en la tierra. Y la casa de Jacob es aquí en la tierra. Y ellos dicen que ellos se van a ir para el cielo, van a estar en fiesta ahí en las bodas del Cordero. Y les digo yo, qué lastimoso que ustedes van a estar disfrutando de las bodas del Cordero y la verdadera esposa, que es Israel, va a estar en el desierto sufriendo. Qué terrible. Pero bueno, lo que me lleva a mí aquí es investigar cuando el Mesías dice esta expresión: mi reino no es de este mundo. Entonces, lo que me lleva a mí a investigar es la expresión en el libro de Juan, capítulo 18, verso 36. Es muy importante, hermanos, investigar este texto bíblico. No quedarnos con las dudas. Dice: contestó Jesús: mi reino no es de este mundo. Prestemos atención a este juego de palabras, que es muy importante porque este juego de palabras nos puede ayudar a nosotros a entender y comprender el contexto de este texto bíblico. Prestemos mucha atención. En el verso 36, contestó Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Allí hay que analizar y meditar. Primero, ¿dónde estaba el Mesías en el tiempo que está siendo juzgado? Sabemos que está en la tierra de Israel. Eso es algo muy importante. Sabemos que los servidores de los que habla ahí son los que lo seguían a él, los discípulos. Porque ahí no está hablando de ángeles, ahí está hablando de sus servidores, los que lo acompañaban a él durante su ministerio. Dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Tremendo. Entonces Pilato le dijo: así que tú eres rey. Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo.
Qué importante juego de palabras, hermanos. Qué importante juego de palabras. Dice Jesús hablando claro en este texto bíblico, tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. O sea que si el reino fuese como lo dicen los pretribulacionistas, que es allá en el cielo, entonces para eso no necesitaba el Señor venir a la tierra. Pero lo dice claro. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Ahora bien, es algo muy importante, hermanos, el entendimiento de estos textos bíblicos. Hay otro texto bíblico muy importante, en Mateo capítulo 12, verso 32. Prestemos atención al juego de palabras que hay en este texto bíblico también, que es muy importante, que nos va a ayudar a entender las expresiones de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 12:32 dice, y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. ¿Se da cuenta? Ni en este mundo, ni en el venidero. El tema que estoy tratando es este mundo. Este mundo, esa expresión, este mundo, tratar de entender este mundo. Mire el juego de palabras que hay aquí. No le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. O sea que estaba hablando de un mundo. ¿De qué mundo estaba hablando? Y está hablando de un mundo que iba a venir en el futuro. Ni en este mundo ni en el venidero. Esto es algo muy importante. Entender estas expresiones, hermanos, es muy importante. Eso de tomar la palabra de Dios a la carrera, eso es muy peligroso. Ese es como cuando usted se echa un bocado de comida a la boca, medio lo saborea y se lo traga. Se puede atragantar. Y eso es muy peligroso. Hay que masticar bien. Hay que saborear. Y cuando uno saborea bien la comida, hermano, digiere bien. Es muy importante. Y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo, ni en el venidero. Esto es muy importante. Tremendas palabras, hermanos, que tenemos que tratar de entender. En Juan capítulo 9, versos 39 al 41, hay otra expresión muy bonita. Hay otra expresión muy bonita. Dice, y dijo Jesús, para juicio yo he venido a este mundo, para que vean los que no ven y los que ven sean hechos ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le dijeron, ¿acaso somos nosotros también ciegos? Les dijo Jesús, si fuerais ciegos, no tendréis pecado, pero ahora, ¿por qué decir, vemos, vuestro pecado permanece? Tremendo. Para juicio yo he venido a este mundo. Entonces vemos nosotros ahí las expresiones de nuestro Señor Jesucristo. Él hablando con Pilatos, le dice claro, verso 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Tremendo. Y luego vemos la otra expresión, hermanos, cuando él está reprendiendo a aquellas personas porque él estaba echando fuera un demonio y dijeron que en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios, había echado fuera ese demonio. Y entonces el Mesías les dijo y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado.
Pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. O sea, ni en esa época que estaban ellos, ni en el futuro mundo venidero, o las futuras generaciones. Y la otra expresión cuando habla con los judíos: para juicio yo he venido a este mundo. Vemos ahí. Ahora bien, cuando nosotros buscamos en el diccionario Strong, en el griego, no nos da mucha información. La verdad que es poca la información, porque allí define mundo, cosmos, que es todo el universo, y lo creado en la tierra y todo lo que existe. Entonces, tomando en cuenta que nuestro Señor Jesucristo hablaba en hebreo, he investigado yo en el hebreo, en el Antiguo Testamento. Hay una palabra ahí que aparece, la palabra mundo. En hebreo, la palabra mundo es tebel. Tebel quiere decir la tierra como húmeda o por lo tanto habitada. Por extensión, el globo, o por, creo que implicación quiere decir aquí sus habitantes. Dice especialmente una tierra en particular, como Babilonia, Palestina, parte habitable, mundo. Entonces el Mesías estaba refiriendo a esa época en que ellos estaban viviendo ahí. Recordemos que el juicio se está llevando en Jerusalén. Entonces, el Mesías está diciendo claro que su reino no era para esa época, o para ese siglo, o para esa generación, sino que era para un futuro. Tampoco estaba diciendo que su reino era en el cielo, porque él le dice claro a Pilato, la expresión está bien clara ahí, cuando le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Y le dice Pilato, entonces Pilato le dijo: así que tú eres rey. Jesús le dijo: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido, y para esto he venido al mundo. O sea, si el reinado de nuestro Señor Jesucristo, si el reinado del Mesías fuese allá en el cielo, entonces no era necesario que Él viniera a la tierra, a este mundo. No era necesario, pero en el mismo texto lo está diciendo claro. ¿Qué es lo que sucede con el mundo religioso? No leen los contextos. Solo leen el verso 36, mi reino no es de este mundo. Dice, mire, allí dice clarito que no es de este mundo. Entonces quiere decir que el Señor va a reinar en el cielo. Pero los contextos, en el siguiente versículo lo dice claro. Cuando Pilato le dijo en el verso 37, entonces Pilato le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces vemos que el Mesías está diciendo claro que para eso nació, para ser rey. Y para eso vino a este mundo, para ser rey. Tremendos textos bíblicos, hermanos. Para darnos cuenta nosotros cómo la gente, por no leer el contexto bíblico, cae en el error de interpretación. Claro, ya se mal acostumbraron. Ahora que uno les haga ver el contexto, ellos dicen, yo creo lo que creo. Yo tengo ese concepto de decir eso, yo creo lo que creo, pero yo investigo en la Escritura. El texto y su contexto, y lo que no entiendo lo investigo, y yo pregunto, y si me dan respuestas, yo las analizo, tomo mi tiempo. Tomo mi tiempo para analizar, le digo, bueno, el hermano tal me dijo esta cosa de tal texto, voy a analizarlo. Luego otro hermano, entonces, investigo todo. Hay que examinar todo, examinarlo todo, retener lo bueno. Bien. Es muy importante, hermanos, a revisar varias versiones de la Biblia y hacer una investigación un poquito más con mucho cuidado. En 1 Corintios capítulo 2, versos 7 al 8, en la versión moderna, encontramos un texto bíblico muy importante, hablando de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Dice en 1 Corintios 12, 7 al 8, más bien, hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos la hubieran conocido, nunca
habrían crucificado al Señor de la gloria. Esto lo estoy leyendo en la versión moderna. Algunas otras versiones dicen príncipes de este siglo, pero otras versiones que yo he observado es, por ejemplo, Biblia al día. La Biblia al día traduce el verso 8 de esta manera: ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Está hablando de los gobernantes del primer siglo. Y en esta versión lo traducen gobernantes de este mundo. En la Biblia Kadosh, el mismo verso 8 de 1 Corintios capítulo 2, lo traduce: ninguno de los gobernantes de este mundo lo ha entendido, porque si lo hubieran comprendido, no hubieran ejecutado al Adón, de quien fluye esta gloria. En la versión Arcas Fernández lo traduce en el verso 8 de esta manera: ninguno entre los poderosos de este mundo ha llegado a conocer tal sabiduría, pues de haberla conocido no habrían crucificado al Señor, a quien pertenece la gloria. Y en la versión Biblia de nuestro pueblo traduce en el verso 8 de 1 Corintios 2, lo traducen de esta manera: ningún príncipe de este mundo la conoció, porque de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces, analizando estos textos bíblicos, podemos llegar a la conclusión que cuando el Mesías dice mi reino no es de este mundo, se está refiriendo que el reinado de él no era para esa época, no era para ese siglo. No era como lo traduce la versión moderna, esta edad. No era para esa edad, no era para ese siglo, para esa generación, sino que era, hermanos, para un futuro. Y eso va a suceder cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra. Él viene a la tierra a reinar. Él va a reinar sobre la casa de Jacob. Entonces podemos darnos cuenta aquí por estas versiones de Biblia que cuando Él dice mi reino no es de este mundo, se está refiriendo a esa época. Él no venía a reinar en esa época, pero sí Él nació para eso, y con ese fin Él vino al mundo. Y va a regresar por segunda vez, porque Él vino la primera vez, muere en la cruz, resucita de entre los muertos y se va para el cielo. Él va a regresar, por segunda vez, sin relación con el pecado, a salvar a los que le esperan. Y Él va a venir a reinar a la casa de Jacob. Tremendo. Él va a heredar el trono de David, su padre. Ahora bien, ya para finalizar, hermanos, este breve análisis es breve y sin embargo he tenido que hacer varios audios. Cuando yo me salto a hablar, hermanos, soy una dinamita hablando. Mire, Lucas capítulo 1, versos 30 al 33. Dice: entonces el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Claro, en hebreo es Yeshua. Eso no hay que confundirlo, no hay que negarlo tampoco. En hebreo es Yeshua. Y dice el verso 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. En otras versiones dice él heredará el trono de David, su padre. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Verso 33, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Fíjense que los religiosos, hermanos, ahí disculpen la expresión, pero los del sistema, como dice el hermano, ellos dicen que la iglesia reemplaza a Israel. Israel es la casa de Jacob. Ellos dicen que van a ser llevados para el cielo, a vivir allá.
Mientras que Israel aquí va a ser destruida en la tierra. Porque ya Dios no quiere nada con Israel, según enseñan ellos. Pero sin embargo, la promesa que hay de parte de Dios para María es que Jesús reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y de su reino no habrá fin. Y resulta que eso es aquí en la tierra. Eso es aquí en la tierra. Entonces un día el Señor va a regresar para eso, para recibir el trono de David su padre y para reinar sobre la casa de Jacob. A eso va a regresar él, a la tierra, a establecer su reino aquí. Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Cuando suena la trompeta final, la séptima trompeta, el séptimo ángel toca su trompeta y se escucha una voz en el cielo que dice: los reinos del mundo han venido al ser del Señor y de su Cristo. Tremendo. Entonces vemos allí, hermanos, que el reinado de nuestro Señor Jesucristo va a ser aquí en la tierra, no en el cielo como están enseñando muchos, tomando mal ese texto bíblico del libro de Juan, capítulo 18, el verso 36. Mi reino no es de este mundo. Y ahí se quedan, pero no contextualizan lo que dice en el verso 37 y no contextualizan con otros textos bíblicos, no investigan a ver a qué mundo se refería el Señor cuando Él decía, mi reino no es de este mundo. Pero ya hemos visto nosotros en este breve análisis que Él se estaba refiriendo, hermanos, al primer siglo. Se estaba refiriendo a esa época, se estaba refiriendo a esa generación, en ese tiempo. Por eso los textos bíblicos que compartí o que leí aquí en los audios, los textos bíblicos, por ejemplo, de la Biblia al día, donde dice ninguno de los gobernantes de este mundo, la entendió. La versión Kadosh dice ni uno de los gobernantes de este mundo lo ha entendido. La versión Biblia Arca Fernández dice ninguno entre los poderosos de este mundo ha llegado a conocer tal sabiduría, pues de haberla conocido no habrían crucificado al Señor a quien pertenece la gloria. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en el primer siglo. Entonces vemos que se está refiriendo a esa época. Cuando el Señor dice, mi reino no es de este mundo, si lo interpretáramos nosotros, lo tradujéramos, diríamos, mi reino no es de esta época, o de esta edad, o de este siglo, o de esta generación. Ahí les dejo ese pensamiento para que analicemos más. Cada quien, hermano, revise la escritura, estudie.